Buenas tardes, buenos días. Este es el curso de Finanzas Corporativas y en esta clase me gustaría hablar sobre lo que se denomina el valor de control. Es decir, como lo vamos a definir en un momento en adelante, es la diferencia entre el valor de las acciones que proveen el control y las demás acciones. Y vamos a ver dónde está el origen y cuáles son sus efectos. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué se paga más por las acciones controladoras? La prima de control mide este valor y se define, hay varias maneras de definirlo, pero hay varios artículos dedicados a esto, pero la forma más sencilla de pensarlo es la diferencia entre el precio que paga el comprador y el precio al día siguiente de la OPA. La OPA es la operación, es una operación de compra de acciones anunciada en forma pública, una operación pública de acciones. Y una vez que se sabe quién es el nuevo controlador, uno ya tiene toda la información para evaluar la empresa nuevamente. Entonces la diferencia entre el precio que paga el controlador, que sabe lo que quiere hacer con la empresa, y las demás acciones indican de alguna manera una diferencia que no se puede explicar por medios convencionales. Entonces hay varias cosas que pueden estar detrás de este valor de control. Pueden ser cosas positivas y negativas. Pero en general, controlar una empresa puede dar beneficios. Vamos a ver que existe un mercado interno en las conglomerados de empresas, por ejemplo, en que tal vez le facilita el acceso al crédito a una empresa y por lo tanto sube el valor de la empresa una vez que pasa a formar parte de un conglomerado. Es decir, lo que está diciendo eso es que el valor de la acción sube por ser parte del conglomerado con respecto al valor que tenía antes que se supiera que iba a haber una compra. La pregunta interesante es qué es lo que pasa con el día siguiente de la compra. El día siguiente de la compra ya se sabe que esa acción tiene derecho a participar en este mercado interno del conglomerado empresarial y por lo tanto ya se tiene toda la información que requería. ¿Y por qué entonces sigue existiendo una diferencia? Una explicación es que, como decía alguna vez en la granja de los animales de George Orwell, haciendo un símil, digamos, todas las acciones son iguales, pero algunas son más iguales a otras que otras. Las acciones que dan el control definen la política de la firma, definen qué es lo que se hace, cómo se hace, y dan acceso a controlar todos los recursos de la empresa. Y establecen, por tanto, una separación entre los derechos y los flujos. Todas las acciones dan derecho a flujos parecidos o iguales, normalmente iguales, pero el poder político es distinto, las que pertenecen al grupo controlador y las demás. Entonces, esa es la diferencia y hay que entender por qué ocurre este mayor valor. Sabemos que, como dije, cuando es respecto a un valor anterior, se explica porque una vez que ingresa a este conglomerado de empresas, la empresa adquiere mayor valor tal vez por esta ventaja. La pregunta es por qué hay mayor valor después que se sabe que funcionó la adquisición. Esa es la pregunta. La explicación de esta diferencia de valor de controlador y las otras es para la mayoría de los especialistas a partir de los 90, es que representan el valor actualizado neto de los beneficios privados que puede obtener el controlador. Entonces, vamos a hablar ya vimos algunos de los beneficios privados. Existen beneficios privados como, por ejemplo, orgullo o ego y cosas por el estilo, pero la pregunta es cuánto valen eso. Pero, por supuesto, tienen importancia. Pero están esos beneficios privados que no afectan a nadie más, ¿no? ¿Cierto? Es un beneficio privado, en el sentido que si alguien quiere ser gerente y por eso está dispuesto a pagar $100 millones más de lo que vale la empresa, eso es perfectamente legítimo y no tiene un costo para los demás accionistas. Pero en general, esta diferencia es tan importante que muchas veces es difícil explicarlo nada más que por ese valor. Además, en muchos casos hay un costo asociado a concentrar los activos, porque cuando uno compra un paquete de acciones, eso significa que los activos, en vez de estar dispersos en la sociedad, están concentrados en una empresa, y eso tiene un riesgo. Y hay un premio debería haber un premio negativo por ese riesgo. Por ejemplo, tenemos un caso reciente, digamos. Fíjense ustedes que el controlador de la TAM, la familia... bueno, se me olvidó el nombre de la familia. La familia Cueto, tiene que haber perdido, no sé, el 80% del valor de su empresa, o
algo por el estilo, porque es lo que ocurrió con la pandemia. Si hubiera tenido las acciones más dispersas, esa misma propiedad en forma más dispersa trae todo el sistema accionario de la bolsa, por ejemplo, habría caído tal vez un poco, tal vez no habría caído. Pero por haberlo concentrado en la empresa, tiene un costo. O sea, para que haya una diferencia entre el valor de la acción controladora y las demás, después de conocerse todo, tiene que haber algo más que puede sacar de la empresa. Porque tiene este costo, digamos, y es difícil pensar que el beneficio de nego va a ser tan importante. En algunos casos más o menos obvio. Por ejemplo, cuando se juntaron el Banco de Chile y el Edwards, se estimó que había un ahorro de $50 millones anuales, lo cual, al concentrar las operaciones, al poder eliminar un montón de procesos repetitivos, etc. Pero al revés de esto, al revés de aumentar el valor de las acciones del Banco de Chile, las acciones, el valor conglomerado, cayó para las acciones que no eran del controlador. ¿Por qué? Porque las personas pensaron que es la familia controladora la que se iba a llevar gran parte de los beneficios de la fusión. Efectivamente, ya vimos que simplemente con la forma como se hizo la fusión, en que se valorizaron más las acciones del Edwards que las del Chile, respectivamente, porque la empresa tenía, el controlador tenía más acciones, una proporción mayor de acciones del Edwards que del Chile, ya eso significó $150 millones que desaparecieron del mercado bursátil. Entonces son 3 años de esto y probablemente las personas esperan que pasen nuevas cosas en el futuro. ¿Cuánto al valor de control de distintos países? Bueno, hay varios estudios. Un estudio de Dixon Gales que revisaron muchos países del mundo, incluyendo Chile, que voy a hablar después, y también en un estudio de Nenova, también más o menos de la misma fecha, dan valores más o menos de Estados Unidos de 1 o 2%, por lo menos para las empresas públicas, no para hay otras empresas que nos transan en bolsa, que nos transan en bolsa de forma corriente, porque son empresas que son poco líquidas, digamos, y ahí es distinto. Para las empresas importantes, digamos, que transan mucho en bolsa, es muy bajo. Dinamarca es como 0%. En Italia, hay un estudio de Singales del año 94, que muestra un 80% el valor de control. En México, 35%, más o menos. Salvi repite, Salvi estudia un poco la evolución del valor de control en Italia a lo largo del tiempo, es un artículo reciente, y muestra cómo ha ido cayendo. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los beneficios de control además del ego? Está información o recursos útiles para empresas relacionadas, ¿cierto? Podemos internalizar externalidades mediante empresas propias, es una cosa favorable, lo que dije, lo que agrega valor. Para Chile, por ejemplo, Torres, en un paper del 2017, estudia el caso de los conglomerados y muestra que los conglomerados que son parte, en que hay separación entre la propiedad y el control, por ejemplo, a través de estructuras piramidales, pero cuando pertenecen a grupos empresariales, los efectos son realmente positivos, pero cuando no pertenecen a grupos empresariales, los efectos para los accionistas son negativos. A las empresas. Entonces, aquí hay un efecto positivo, digamos. Y también están cosas como los precios de transferencia de bienes activos, comprar barato, comprar caro insumos a un proveedor de la familia, digamos, o de parientes, vender y vender barato, o sea, comprar caro, pero vender barato también a partes de otras empresas de la familia o del grupo empresarial. Lo mismo con activos, o sea, por ejemplo, terrenos, empresas, etcétera, venderlos a precios tal. El caso activo está bien representado por lo que ocurrió con la fusión del Banco de Chile y el Edwards. Como decía, en Estados Unidos entre 2, 4, 1 para acciones en bolsa, mucho más para empresas cerradas. En el caso de Chile, han habido casos espectaculares. El caso de Chispa en los años 90, uno podría hablar de una relación de 851. Bastante espectacular. Habían dos, vamos a hablar un poco más de la estructura de Chispa, para entender un poco por qué había esta diferencia, pero fue espectacular la diferencia de valor. Y a pesar de eso, los accionistas que estaban al lado incorrecto, digamos, los accionistas minoritarios, estaban contentos.
por los resultados. Endesa, lo mismo, los 160, el Banco de Chile 60 contra 30, el caso Terra de Telefónica, 50%. O sea, hay varios casos en que el efecto fue importante. Estos son calculados a mano, no son valores realmente muy bien hechos, pero son aproximaciones solamente. En estudio en ENOVA del 2001, en Chile la prima promedio es de 23%, algo menor que otros países del sistema legal francés. Lo que se ha estudiado, y vamos a verlo más adelante, es que el sistema legal importa mucho en cuánto es esta prima de control. Y una de las razones por las que se estima que es así es por la facilidad para perseguir delitos cometidos por acciones que son básicamente delitos, o cosas que van contra la empresa, contra los demás accionistas, entre los distintos sistemas legales. En el sistema legal anglosajón eso funciona muy bien, en el sistema legal alemán funciona más o menos bien también, el sistema legal sueco funciona mejor, sueco, nórdico, digamos, pero el sistema legal francés, que es el que nosotros, Latinoamérica, heredó en general, y también, por supuesto, Francia e Italia, los valores son mucho más altos. Y Chile, con 23% del año 2001, era el mejor de todos estos países. Ahora, después de esto, a mediados de los años 2000, se introdujo una ley de OPAs. Después de varios escándalos, como los que mostré antes, se cambió la ley de sociedades anónimas para obligar a que cuando se hiciera una oferta pública de acciones, se hiciera bajo ciertas reglas que mejoren la situación de los accionistas minoritarios. ¿Y ayudó en algo? Sí, efectivamente. En Chile, según estudios de George Fest y otras personas del 2015, estiman que la prima de control cayó un tercio. En Italia, desde el 80% que vimos en Luis Ingales en el año 1994, ha caído un valor cercano a cero en 2019, de acuerdo al estudio Salvi. Entonces, estas leyes ayudan a eliminar este valor de control. Y implícitamente, por lo tanto, reduce la ventaja, este efecto tonal. Aunque tal vez hay una explicación alternativa, que es simplemente que las transacciones que van quedando ahora son aquellas en las cuales la prima de control es el tunneling es más bajo, porque en los casos de tunneling alto, los nuevos sistemas no se pueden vender, porque se pierde demasiado valor para los controladores, por supuesto, no para los accionistas. ¿Qué evidencia hay? Como al finales de los 90, a mediados de los 90, se hizo un primer estudio que mostraba cómo el resto del mundo era distinto a Estados Unidos. Hasta ese entonces, la mayor parte de la literatura en finanzas se concentraba en lo que pasaba en Estados Unidos, y los problemas de Estados Unidos, a partir de este trabajo, se dieron cuenta que eran distintos a los del resto del mundo. En Estados Unidos, siempre se pensaba en empresas que las acciones estaban totalmente distribuidas en la población. O sea, había muy pocos bloques importantes. Todavía hoy hay muy pocos bloques importantes. Y todo está basado en eso. Y por lo tanto, como hay pocos bloques importantes, hay mucha independencia de los altos ejecutivos de la empresa y tienen el control de ella. Entonces, las diferencias de otros países, cuando se hizo este estudio, en los 90, se descubrió que en la mayoría de los demás países existe un controlador, que es un accionista. Y no hay más accionistas grandes. O cuando hay más accionistas grandes, forman parte de un acuerdo de manejo conjunto, en que forman un contrato, en que se comprometen a trabajar en forma conjunta, a operar como si fuera un solo grupo. Mientras, la otra cosa que se ve es que mientras mejor protegidos están los minoritarios, hay mayor dispersión accionaria. Por el contrario, cuando hay menor protección a los minoritarios, hay mayor control familiar. También se dieron cuenta que en Estados Unidos no existen pirámides de control, o sea, las empresas son manejadas directamente, las personas tienen acciones directamente, no compran empresas que son propietarias de acciones. En cambio, en el resto del mundo son como las pirámides de acciones, en que hay una empresa que lo que tiene es bloques de acciones de otra empresa, y si uno controla esa empresa de más arriba, entonces controla también la de más abajo. Y uno puede hacer esto varias veces y por lo tanto controlar una empresa con una fracción más o menos pequeña de las acciones, de los valores, de los derechos económicos finales.
Estas pirámides de control son comunes en el resto del mundo, no en Estados Unidos. En Estados Unidos no, porque hay un impuesto al traspaso de valor a través de las empresas. O sea, si una empresa pasa utilidades a otra empresa, se paga impuestos la de abajo, paga impuestos la de arriba. Entonces ese doble paso de impuestos hace que nadie quiera hacer esta estructura. Y por lo tanto, las personas obtienen las acciones directamente o a través de fondos mutuos, que es básicamente lo mismo, porque el fondo es básicamente una manera de poseer acciones, pero de una manera indirecta. Entonces, las pirámides de control son comunes en el resto del mundo, no así en Estados Unidos. En la mayor parte de las empresas tampoco hay mucha separación entre la propiedad y la administración. Es decir, los dueños también son los gerentes generales, son los altos ejecutivos. Eso ha estado cambiando en algunos países más desarrollados, por ejemplo en Suecia y cosas así, pero en la mayoría de ellos hay poca separación entre la propiedad y la administración y hay poca profundidad en las bolsas. La mayor parte de las acciones están aposadas y por lo tanto las bolsas giran con muy pocas acciones que están dando vuelta. Hay poca profundidad en la bolsa. Este es un estudio reciente sobre el control empresarial que muestra cómo se concentran el control y lo que muestra es que, bueno, básicamente estos países son países en que hay muy pocos firmas con controladores. Todos los claros son firmas que hay pocos controladores. Ahora, esto no sé si está bien, totalmente bien hecho. Hay varios gráficos de este tipo y elegí este, pero una de las cosas que ocurre es que, por ejemplo, Chile aparece bastante bien en este sentido, en el sentido que hay pocas acciones. Pero lo que pasa es que esto es un controlador, pero que tiene más del 20% de las acciones, pero no incluye realmente, no encontré el mapa que mostraba lo mismo, pero cuando usábamos los tres primeros controlados, los tres primeros accionistas, porque en muchos casos se controla la empresa, una familia, por ejemplo, con un pacto de control empresarial. Así está controlada Entel, por ejemplo, con un pacto de acción empresarial entre varias familias importantes que acuerdan actuar conjuntamente. CGE antiguamente operaba de la misma forma, y muchas otras empresas en Chile son grupos empresariales o familias importantes que tienen bloques importantes y que acuerdan actuar en forma conjunta. Y por lo tanto, están controlados realmente. Lo que pasa es que no están controlados individualmente, sino que están controlados por familia. Y yo creo que eso es lo que pasa en el resto del mundo. En todo caso, fíjense que hay países como Argentina, por ejemplo, Brasil, tienen mucho más concentración que Chile. China también, Rusia, para qué decir, etc. India, no estoy muy seguro, yo creo que ahí también pasa lo mismo que en Chile, digamos, que esto miente un poco. No me parece que pasa en Arabia Saudita, pero otros no. Y en Suecia, que está acá, en realidad eso yo creo que está mal, o por lo menos está bien hecho, porque se sabe que hay una familia en Suecia que tiene más o menos tiene control de la mitad de las acciones de la bolsa. Entonces, es una sola familia, que si es así, ya estamos en un color por acá, digamos. Si consideran las demás familias que pueden tener control de empresas, por ejemplo, y que hay cosas por el estilo. Eso es lo que quería decir en esta sección. Espero que no lo haya aburrido mucho. Eso, describir un poco lo que pasa en el mundo con algunas cosas bastante recientes. Eso es.